Muy bien, vamos con esta segunda parte del tema sobre el diagnóstico de las características del clima. Según, en este caso, los actores sociales involucrados, es decir, quienes integran una institución. Y lo primero que se me viene a la mente es esta imagen que les comparto, es generar la emoción e incluso el sentimiento, si es posible, de agarrarle cariño a la institución, de ponerlo en nuestras manos, cual bebé que va a depender de nosotros su crecimiento. Cuando cierta emocionalidad a la situación del clima, entonces nos vamos a comprometer de manera mucho más interesante. Esto voy a pasar por el tema de tiempo y por el tema de la configuración del auditorio. Ya habrá algún momento para hacer talleres también y ser más interactivo y demás. Vamos a evaluar, para luego controlar, monitorear el clima, las distintas variables estructurales, personales, físicas y sociales que están alrededor del clima. Es un tema técnico. Lo que he visto es que quienes intentan hacer esto, una organización Armas como parte de recursos humanos, genera crea un equipo técnico y que lo puede manejar también. Aún así, siempre la recomendación sería bueno una mirada externa, por lo menos para la interpretación de los datos. Técnicamente he traído 3 modelos de 3 autores, incluyendo al Ministerio de Salud, que también tiene su propia estructura, y vean cómo algunos tienen desde 9 componentes, otros 3 y otros 11 en lo que se llamaría el clima institucional. Entonces, ¿cuál usar? ¿Cómo priorizar? Esa debería ser una decisión técnica que no podríamos tomar al azar, porque tenemos el instrumento y lo aplicamos, sino eso merecería un análisis previo. Sin embargo, hay varios aspectos que más o menos se repiten. Por ejemplo, en todos, el tema de las relaciones, dicho de una u otra forma, se va a dar, las relaciones humanas. El tema de autorrealización y el tema de, por ejemplo, liderazgo, motivación, recompensa. Por acá están todas las relaciones. Entonces, a veces los tenemos agrupados, a veces están integrados o con otro nombre, pero algunas se mantienen constantes. Otras sí son específicas de cada uno. Y eso también se podría ir analizando. Entonces, las fases de la medición del clima rápidamente, empezando por el alineamiento, es decir, el compromiso de la alta dirección. Quienes deben, en primer lugar, estar convencidos son evidentemente la alta dirección. Lo que en mi modesta experiencia veo es quienes están en las altas direcciones están priorizando otras cosas porque además no ven un resultado inmediato por lo menos en el ámbito estatal, de monitorear los climas, que son muy complejos. En las instituciones del Estado, cambiar climas es más difícil que en las empresas privadas, donde se puede controlar con mucha más eficiencia distintos elementos de este. En cambio, en el ámbito estatal, al contrario, los directivos están incluso cambiando permanentemente. Entonces, tenemos por ejemplo, a una ministra de Salud por 3 meses, luego entra otra. Entonces, vean cómo el clima va cambiando, podría estar cambiando de manera muy vertiginosa con cada cambio, ¿no? Además de los viceministros, además de los directores, etcétera, etcétera. Entonces se necesitaría esa estabilidad primero para que también se pueda medir el clima. Entonces, por un lado, ese compromiso. La segunda fase, la sensibilización, que más bien no es nada difícil. En estos tiempos todo el mundo está a favor de trabajar en un buen clima, así que sensibilización no falta. Lo que falta es compromiso, acciones concretas, comisiones, presupuesto y acción. Acá dice, ¿algún familiar sufre de enfermedades mentales? No, todos parecen disfrutar. Antes de que las empresas se acostumbren a disfrutar de sus situaciones anómalas, hay que apoyarlas. Las instituciones tienen que ser espacios para cultivar la salud psicológica.
La tercera fase, propiamente la de la medición, que es la más compleja. Recursos humanos es el área por excelencia y por función que debería hacer, liderar esto. No necesariamente hacerlo, insisto, donde da mejores resultados o cuando da mejores resultados los informes de clima, de los resultados de clima son justamente cuando están hechos por terceros, porque eso le da objetividad, distancia, etcétera. Entonces, la metodología, de acuerdo al documento técnico, deberán elegirse, en este caso, si es que es una institución del Ministerio de Salud, tienen su documento que mencionamos hace un rato, y algo importante, el anonimato y la confidencialidad de la información, lo que no se da cuando lo hace un equipo propiamente de la institución, porque ellos se conocen y todos saben quién ha respondido, etcétera. ¿De acuerdo? Para esa fase de la medición, me acerco básicamente con una pequeña foto de lo que es un instrumento de medición de clima y cojo solo un ítem, el número 1, dice: los jefes confían en la gente y le deja tomar sus propias decisiones la mayor parte del tiempo. Los jefes confían en la gente y les deja tomar sus propias decisiones. Entonces tenemos alternativas, si estamos totalmente en desacuerdo hasta totalmente en de acuerdo, para ver si los jefes saben usar el empowerment, saben confiar, etcétera. Y entonces esto estadísticamente va a reflejar una respuesta y un síntoma de la organización. Y así tenemos, dependiendo del instrumento que estamos usando, 60 ítems, 120 ítems, 200, dependiendo del instrumento, y es ya un trabajo técnico que, insisto, se recomienda un apoyo externo, sobre todo por el tema de la objetividad, y sobre todo también, además, por el tema de no saturar de trabajo a quienes ya están haciendo distintas tareas. Evaluar un clima no es juego, es todo un trabajo técnico, serio, que merece esa objetividad, y la cual se va a tener, por supuesto, recomendaciones al final, después de las conclusiones. La cuarta fase de análisis y entrega de los resultados, por supuesto, esto hay que compartirlo, no solo con los directivos, sino con los integrantes, para que se sepa cómo están, en qué estado está su clima, qué aspectos están siendo las fortalezas de mantener un clima adecuado y cuáles serían las debilidades. Se entregan, por supuesto, con informes respectivos, el análisis a profundidad de los resultados, cuantitativa y cualitativamente, y las recomendaciones, por supuesto, para que la dirección pueda implementar algunas medidas, porque sería un poco perezoso o incluso un despilfarro hacer un diagnóstico para no implementar las medidas, las recomendaciones. Se necesita tomar eso también en cuenta, ¿de acuerdo? Y finalmente, las acciones de mejora en función a las recomendaciones, un plan operativo, un plan ejecutivo específico para que en base al resultado se desarrolle distintas actividades. Entonces, hay algunas fotos interesantes acá. Por ejemplo, hay una en particular cuando estamos dando la espalda a la ambulancia. Eso me parece genial. Es decir, y eso fue casual, es decir, estábamos en una reunión, en un taller con los profesionales de la salud del caso, y coincidentemente estaba una ambulancia pues atrás. Entonces la foto que sale, por acá lo vamos a volver a encontrar, aparece así, dando la espalda a la ambulancia, que debería ser de esa manera el cuidado de la salud. Y el clima institucional también pasa por justamente cuidar la salud. Todo esto es finalmente para... Vean, esta es la foto coincidentemente, ¿no? No la planificamos, ni mucho menos. Fue el espacio en el establecimiento de salud que nos correspondió hacer la reunión de coordinación, etcétera, con agentes comunitarios, con profesionales de la salud, y coincidentemente de la espalda estaba la ambulancia. Pero justo de eso se trata, ¿no? Si no queremos invertir en reparar, en curar las enfermedades que son biopsicosomáticas, y además son psicosociales también, biopsicosociales finalmente,
necesitamos invertir más bien en la promoción, en la prevención, y esto pasa también por el cuidado, como la evaluación del clima, la medición del clima respectivamente, para poder tener organizaciones más saludables, ¿de acuerdo? Entonces, la última fase, como ya habíamos mencionado, implementar acciones concretas de mejora bajo una inteligencia colectiva, es la propuesta. Las inteligencias, por más superiores o CI elevados que tengamos en la institución, a lo mejor alguien tiene un CI de 220, 180 y etcétera, pero la colectiva supera a cualquier individualidad, porque también la va a incluir. Lo que sí hay que saber es hacer un trabajo sinergético, porque si trabajamos simplemente juntando personas y sus personalidades no saben integrarse, vamos a tener trabajos simplemente multidisciplinarios, por ejemplo. No vamos a llegar al interdisciplinario, que es más interesante, porque ya hay una especie de transgresión positiva de cada disciplina, ¿de acuerdo? Entonces dejo con esa recomendación, que se hagan los trabajos de medición también de clima, de evaluación, siempre con la sugerencia de que ésta sea hecha por un equipo, puede ser una comisión, sin embargo siempre con el apoyo de algún consultor externo para que garantice las dosis de objetividad y las dosis luego de los aspectos técnicos se garantizan el trabajo. No sé si hay alguna pregunta sobre la medición, la evaluación del clima, el diagnóstico. Muy bien, creo que no. Muy bien, agradecerle por su atención. Muchas gracias, muy buenos días.